A las 9:47 de la mañana del 4 de junio de 1942, el comandante Joseph Rochefort observaba un mapa del Pacífico en el sótano del cuartel general del 14 Thieves Distrito Naval en Pearl Harbor. No había dormido en 36 horas. Sus ojos ardían por descifrar mensajes japoneses. Sus manos temblaban por demasiado café y poca comida. Pero nada de eso importaba ahora. En aproximadamente 90 minutos, los bombarderos en picada estadounidenses encontrarían la flota de portaaviones japonesa o se quedarían sin combustible intentándolo. Rochefort había pasado 6 meses descifrando códigos navales japoneses. Sabía dónde se dirigía la flota enemiga, cuándo llegaría y su composición. 4 portaaviones pesados, 2 ligeros, 7 acorazados, 15 cruceros, 42 destructores. Había penetrado el código JN-25B, pero el conocimiento no significaba nada sin acción. Los japoneses no creían que los estadounidenses fueran capaces de este nivel de guerra. Los consideraban blandos, carentes de disciplina, incapaces de igualar la habilidad de los pilotos japoneses. Pearl Harbor había demostrado la superioridad japonesa. Cada batalla posterior la había reforzado. El almirante Isoroku Yamamoto había pasado años en Estados Unidos. Estudió en Harvard de 1919 a 1921 y sirvió como agregado naval en Washington de 1926 a 1928. Comprendía la capacidad industrial estadounidense mejor que la mayoría de los oficiales japoneses, pero incluso Yamamoto había desarrollado lo que más tarde describió como una opinión baja de los oficiales navales estadounidenses. Los consideraba menos profesionales que sus contrapartes japonesas, menos dedicados al arte de la guerra, más preocupados por la comodidad que por la victoria. Esta actitud dio forma a la planificación japonesa. Yamamoto dispersó su flota, asumiendo que los estadounidenses carecían de capacidad para detectar sus fuerzas hasta que fuera tarde. Nimitz entendía esto. Reconoció que Japón había logrado victorias tácticas, pero no dominio estratégico. Más importante, Nimitz tenía descifradores de códigos. Descifrar el código naval japonés JN-25B era extraordinariamente difícil. Antes de Pearl Harbor, la estación Haipo podía leer quizás del 10 al 15% del tráfico naval japonés interceptado. Después de Pearl Harbor, todo cambió. Para abril de 1942, la estación Haipo leía quizás el 40% del tráfico naval japonés. Esto era suficiente para detectar patrones e identificar preparativos para operaciones importantes. A principios de mayo, Rochefort comenzó a notar actividad inusual. Múltiples interceptaciones hacían referencia a una operación programada para principios de junio. El objetivo estaba designado como AF. Rochefort analizó cada referencia a AF en el tráfico interceptado. Todo apuntaba a Midway, pero Washington no estaba de acuerdo. Rochefort necesitaba pruebas. El 19 de mayo de 1942 propuso una operación de engaño. El plan era elegante en su simplicidad. Midway transmitiría un mensaje de radio sin cifrar informando de una falla en el equipo. Específicamente que la planta de destilación de agua había sufrido un mal funcionamiento grave y que la guarnición tenía poca agua dulce. Si las estaciones de inteligencia de radio japonesas interceptaban este mensaje y lo informaban a la sede de la flota usando el código supuestamente seguro JN-25B, entonces los mensajes japoneses deberían mencionar que AF tenía escasez de agua. El 22 de mayo, Midway transmitió el mensaje. Dentro de las 48 horas, interceptaron un mensaje japonés cifrado en JN-25B. Cuando se descifró, el mensaje declaraba que AF estaba reportando escasez de agua fresca. Rochefort llevó el descifrado a Nimitz el 24 de mayo. La evidencia era concluyente. AF era Midway. Nimitz ahora tenía la inteligencia que necesitaba para tomar su decisión. Concentraría los 3 portaaviones disponibles al noreste de Midway. La mañana del 4 de junio comenzó antes del amanecer. A las 5:52, un Catalina PBI que avistó la fuerza de portaaviones japonesa y transmitió un informe de contacto. El ataque japonés a Midway comenzó a las 6:30, pero los japoneses habían revelado su posición. A las 7:00, el Enterprise comenzó a lanzar aeronaves. El teniente comandante Wade McCluskey
Lideró el ataque con 33 bombarderos en picada Dauntless. A las 9:20 alcanzó la posición calculada. No había nada allí. McCloskey tuvo que decidir, regresar o seguir buscando. Su indicador de combustible mostraba que estaba quemando reservas. McCloskey tomó su decisión. Buscaría hacia el suroeste durante 15 minutos más. A las 9:55, McCloskey avistó un destructor japonés navegando a alta velocidad hacia el noreste. Era el Arashi. McCloskey asumió que el destructor debía dirigirse hacia los portaaviones. Ordenó a sus bombarderos seguir el rumbo del Arashi. A las 10:15, McCloskey vio estelas de barcos en el horizonte. Los portaaviones japoneses. McCloskey dio la orden de ataque a las 10:22. La primera bomba impactó al Kaga a las 10:22. Explosiones secundarias comenzaron casi de inmediato. En minutos, toda la cubierta del hangar del Kaga era un infierno. La bomba de Best golpeó a la Kagi casi exactamente en el centro. Los bombarderos en picada del Yorktown atacaron al Soryu. 3 bombas impactaron a Soryu en rápida sucesión. 3 portaaviones japoneses destruidos en aproximadamente 4 minutos. De 10:22 a 10:26, todo el equilibrio estratégico de la Guerra del Pacífico cambió. El cuarto portaavión, Hiryu, fue localizado y destruido a las 17:00 de esa tarde. La batalla de Midway le costó a Japón 4 portaaviones de flota, un crucero pesado, 248 aeronaves y 3.057 muertos. Las pérdidas estadounidenses fueron un portaaviones, un destructor, aproximadamente 150 aeronaves y 307 muertos. La proporción de bajas fue aproximadamente de 10-1 a favor de Estados Unidos. Lo que cambió después de Midway no fue solo el equilibrio de fuerzas, sino el equilibrio de confianza. Antes de Midway, los comandantes japoneses planeaban operaciones asumiendo que las respuestas estadounidenses serían lentas y predecibles. Después de Midway, esas suposiciones eran insostenibles. Los estadounidenses habían demostrado coordinación táctica, capacidades de descifrado de códigos y voluntad de aceptar bajas devastadoras para lograr la victoria. La lección de Midway trasciende los detalles específicos. La lección fundamental es sobre la información como el multiplicador de fuerza definitivo. El lado que sabía dónde estaba el enemigo, cuándo llegaría y qué planeaba hacer, tenía una ventaja insuperable. El comandante Joseph Rochefort y su equipo en la estación Haipo proporcionaron esa información. Midway fue ganada por hombres como Rochefort que descifraron los códigos, por hombres como McCloskey que siguieron buscando, por hombres como Best que improvisaron bajo presión, por hombres que entendieron que ser subestimado era una ventaja, no un insulto. Japón nunca se recuperó de Midway. La ofensiva que comenzó en Pearl Harbor terminó en las aguas al noroeste de Midway, porque un lado entendió al otro mucho mejor de lo que el otro se entendía a sí mismo.